Y esto tiene una contracara. Y sí, porque si nosotros veníamos contando que el peronismo estaba en una especie de sala de escape, a Milei lo podríamos tranquilamente ubicar adentro de una jaula, ¿no? Pero loco o temerario, lo cierto es que está cada vez más arrinconado, y en esa temeridad o en esa extravagancia, por no decir locura, tal vez resida el último de los atributos que hace que parezca que todavía tiene cómo defenderse, ¿no? ¿Vio cuando encierra a un gato que empieza a tirar arañazos para defenderse? Bueno, tal vez, como decía ese oyente que echó la falta en Vido, el oyente le atribuía 3 cartas malas, le atribuía 3 cuatros en su poder, pero lo cierto es que está echando una especie de falta en Vido. ¿Y cómo interpreta el sistema político esta especie de arrinconamiento de Javier Milei, esta desesperación por ir a tocar la última puerta que tal vez le quedaba, que era el Tesoro norteamericano? Bueno, lo interpreta como una especie de signo de debilidad. Y yo lo que hice durante el fin de semana, además de hablar con legisladores del Congreso, opositores todos, también fue repasar declaraciones de legisladores que han sido aliados del gobierno, porque me parece que en las interpretaciones del mileísmo que hicieron los que hasta ahora le habían dado la gobernabilidad durante este lapso de año y medio a Javier Milei, hay muchas cosas que ahora se vuelven mucho más claras. Por ejemplo, en la previa de la aprobación en el Senado de la ley bases, la senadora Guadalupe Tagliaferri ya había dicho públicamente, aunque se apruebe el RIGI, no va a cambiar nada si no hay institucionalidad política, si no generan determinado clima para los inversores, si no dan cuenta de que tienen el peso o el respaldo de las instituciones argentinas, desde el sindicalismo hasta la oposición, para garantizar un esquema de negocios para aquellos que vienen a poner plata y llevarse más. Entonces, ya de entrada, aquellos que le querían dar gobernabilidad advertían que con lo que proponían tal vez no les alcanzara. Y me quedé, sobre todo, en la entrevista que nos dio a La Política Online el senador José María Carambia, a quien el sistema político dentro del Senado lo acusa de loco. Pero que de loco a loco, si quiere, de Carambia a Milei, hay una interpretación bastante clara de qué era lo que estaba pasando. Esta entrevista fue el 9 de mayo, 2 días después de que el Senado volteara la ley de ficha limpia, ¿sí? 2 días después de que los misioneros se dieran vuelta para sorpresa del gobierno y terminaran votando con la oposición por una especie de rosca en la que intervinieron desde Sergio Massa hasta Rovira, obviamente. Y lo que decía Carambia, lo tenemos recortado, lo recortó Maca recién, respecto de Milei y el sistema político, era lo siguiente, ante la pregunta de ¿cuánto poder tiene Milei? Vamos a compartirlo. Yo creo que tiene mucho poder porque le tienen miedo. ¿Ah? ¿Qué pasa con los locos? Los locos vos no sabés cómo van a reaccionar. Entonces, al no saber cómo van a reaccionar los locos, el político tradicional le tiene miedo, porque va a fondo, ¿no? Es decir, está en contra, no, te meto en cana, te hago esto, te tira todo el poder del Estado encima. Entonces eso hace que el político tradicional, los gobernadores, tengan miedo y no entienden que todos los gobernadores son más que el presidente. Todos juntos son más que el presidente. Es más, y un par son más que el presidente. Pero si vos no le pones límites, el tipo va a seguir haciendo lo que quiere. Y los límites se ponen acá en la legislatura. Pero durante 1 año y medio todos los gobernadores le bajaron la cabeza. No, esperando, no es el momento ahora de... Son unos cagones. Esa es la realidad. Porque, a ver, si yo soy Milei, ¿qué voy a hacer? Voy por todo. Voy a ir por Ciudad de Buenos Aires, por las provincias, por esto, te voy a meter locales acá, locales allá, y es entendible que lo haga porque se lo dejaron hacer. Entonces yo creo que ya es tarde de ponerle límites. Y vos decís, ¿qué tiene que poner? Sí, mucho, y porque va con todo, y el político tradicional le tiene miedo. Bueno, a mí me parece que esa definición de José María Carambia, senador por Santa Cruz, integra un bloque junto a la senadora Natalia Gadano. Son los 2 santacruceños que fueron bisagra durante el primer año de Milei. A veces votaban con el gobierno, a veces no, a veces se abstenían y lo ayudaban, y a veces rechazaban las iniciativas de Milei. Movían a risa estos senadores porque
cuando llegaron no tenían despacho y montaron un escritorio en los pasillos del Senado para exigir que les dieran un despacho. Y también porque son extravagantes, ¿no? O sea, tienen reacciones como esa del escritorio, o explican la política con la llaneza o la brutalidad de un outsider. Sí. Entonces, me parece que interpretaban con claridad qué era Milei o qué venía a ser Milei, y si uno lo observara con los ojos de un político tradicional, podía estar errando el vizcachazo, podría estar pifiando el vizcachazo. Justamente esto para los que dicen que renuncia, que no aguanta. A eso iba. Durante las últimas semanas nosotros hemos hablado sobre lo problemático, o por lo menos el inquietante rumor, las versiones, el comentario de pasillo, sobre todo en off, pero también había empezado a sonar en on, es decir, frente a las cámaras o frente a un micrófono de un medio de comunicación, empezaba a haber dirigentes políticos que decían que se venía una asamblea legislativa y que Milei no llegaba el 26 de octubre, que es la fecha de las próximas elecciones nacionales. Entonces, frente a esa situación y esta desesperación de Milei por ir a buscar plata para aguantar la corrida cambiaria de acá a octubre y no tener que devaluar al menos antes de la elección... Ahí me permite meter un asterisco para poner también un poquito más de luz sobre todo esto, ¿no? Porque, digo, acá hay un tema de liquidez y hay un tema de solvencia. Son dos puntos en simultáneo. Entonces, por un lado, la solvencia está atada a poder abrir el mercado de capitales, conseguir más deuda, ¿se entiende? Esto se refleja en el riesgo país que quiere bajar. ¿Cómo consigue esto? Garantizando el cobro de los bonistas y de los acreedores. Entonces, eso es solvencia. Eso sería leído por el mercado si despeja los vencimientos como mayor solvencia, y eso le permitiría volver al mercado voluntario de deuda. Para ganar liquidez. La necesidad de liquidez se refleja en la corrida, en estos 678 millones o 1.100 millones en 3 días que tuvo que dilapidar por la presión cambiaria. Ahora, ¿cómo juega en la corrida la expectativa o respecto a la solvencia? Porque también la solvencia va a determinar la exigencia de liquidez que tenga el mercado, si afloja o no afloja en esta presión dolarizadora. ¿Se entiende? Se entiende. Cierro paréntesis. Bueno, volviendo entonces al punto de la interpretación de que Milei estaba frágil, débil, y que efectivamente uno lo puede constatar con las votaciones en el Congreso de los últimos días, de las últimas semanas. Hubo una senadora que, peronista ella, me decía, bueno, lo que pasa es que seguimos mirando a Milei con las anteojeras del político tradicional. Lo mismo que se Carambia un poco, ¿no? Exactamente, pero Carambia lo plantea como outsider, sí. Claro, y esta senadora es una senadora curtida dentro del interbloque de Unión por la Patria, o sea, tiene una tradición de militancia. Peronista, institucionalizada. Exacto. Dentro de los márgenes de la política, o sea, una persona que sigue la lógica de la política. Entonces, ella problematiza su propia lógica, claro, la de sus compañeros, y dice, para mí no se va, porque para llamar a una asamblea legislativa tiene que producirse la acefalía, y la acefalía se produce por defunción, por algún tipo de enfermedad, por renuncia. Y vamos a poner todo, vamos a llenar, llenemos los casilleros, porque no solo se especulaba con la Asamblea Legislativa, sino que sonaba mucho y había mucha hipótesis respecto al suicidio también. Y esto se mencionaba mucho, digo, no es algo que estemos inventando nosotros acá, digo, fue repetido este diagnóstico sobre el presidente también, y sobre personas importantes o con lectura política. Y se agudizaba, no sé si llegando tan lejos, pero sí. Pero no lo estoy inventando yo. No lo está inventando usted, yo lo escuché, doy fe de que en los pasillos políticos se comentan hipótesis de lo más osadas y hasta peligrosas en ese sentido, o dolorosas, tristes, traumáticas. Pero pero para que sepamos con qué bueyes aramos también, ¿no? Que son capaces de gozar. Este tipo de hipótesis se comentan o se agudizan o se abonan, sobre todo desde que se terminó sentando sobre una base más sólida el hecho de que Milei no puede desprenderse de Karina Milei. Claro. Es decir, no puede ejercer la primera magistratura, no puede gobernar sin su hermana.
hay empresarios, no sé si usted repuso este dato el viernes, que es un dato que venimos manejando desde el jueves, que están llamando a aliados del gobierno de Milei para decirles que lo persuadan de que se deshaga de su hermana. Que entregue la cabeza a Karina, la están viendo con mucha fuerza, entonces como le piden la cabeza a Karina y él resiste eso, si no puede calmar esas exigencias sin entregarla, bueno, si eso implicaría el fin del gobierno. Entonces, claro, para un lado o para el otro. Se generan todo tipo de versiones en esa dirección que siempre termina con Milei cediendo el poder, ¿no? La tesis del helicópterazo. Bueno, esta senadora, al igual que Carambi en ese video que mostramos, por lo menos se permite sospechar y dice, tal vez no sea o tal vez no suceda de la forma en que están planteando o de la forma en que está especulando el sistema político, tal vez Milei, loco y todo, temerario, así a lo bruto y outsider, tenga otros planes y aguante todo lo que pueda aguantar y no esté pensando en esa docilidad que el sistema político anhelaría. Con lo cual, tenemos una muestra más allá de lo que está ocurriendo en el plano económico, en el plano político. ¿Qué hizo Javier Milei con la ley de discapacidad ya insistida, la ley de emergencia de discapacidad ya insistida por el Congreso? Es decir, superó la barrera del veto presidencial. Hoy promulga justamente la ley, pero suspendiendo sus efectos, porque dice que no hay partidas previstas en la ley sancionada, la ley insistida, para que el Ejecutivo reponga los fondos necesarios a las prestadoras. Lo cual es mentira porque uno de los artículos de la ley insistida plantea que el jefe de gabinete reasigne las partidas presupuestarias correspondientes para garantizar el derecho de las familias de discapacitados que tienen que justamente solventar gastos a prestadores y prestadoras. Bueno, pero ahí le encontró un agujero al mate. Obviamente, porque el viernes por la tarde lo que se comentaba era que Milei iba a sacar un decreto impugnando esa ley, lo cual era a todas luces algo ilegal, judicializable y casi un acto de sedición por desconocer el Congreso, y le encontró este huequito, ¿no? O sea, incluso arrinconado como un gato, sigue tirando zarpazos. Luces en tu radio. En el 102.